La sequía avanza en nuestro país y ya se comienza a reflejar en los ríos. Así lo informó el último boletín entregado por la Dirección General de Aguas, que detalló que hay ríos como el Alicagüe en Valparaíso que tienen un 97% de déficit en su caudal. Una realidad que afecta principalmente entre las regiones de Atacama y Ñuble. En Coquimbo, por ejemplo, el río Choapa, según el promedio de enero, presenta un 90% menos de agua, una situación que tiene preocupados a sus habitantes. En la zona más céntrica del país, la situación también es alarmante. Valparaíso nuevamente, esta vez con el río Aconcagua, un lugar al que en esta época llegaban cientos de veraneantes a aprovechar de refrescarse. Hoy tiene un déficit en su caudal de 71%. El río está seco, no hay agua, aquí ya no hay ni mora. Está seco y nosotros también estamos quedando sin agua ya. Falta de agua que para los expertos es una situación que se proyectaba. Consecuencia básicamente de 11 años de déficit continuo de precipitaciones que se ha ido incrementando. Estamos en una condición de emergencia climática que nos va a tener así varios años. Por esto mismo que ya se comienza a pensar en posibles medidas futuras, como el racionamiento de agua. El racionamiento urbano no debería apuntar a los usos de supervivencia, al consumo humano directamente, sino que más bien a los usos menos importantes dentro de esto, que son el riego exteriores. Medidas que ya se han tomado en Bichuquén o en la comuna de Providencia, donde se restringió el uso del agua para riego, decisión que se da justamente en la región metropolitana, donde el río Mapocho también presenta un déficit hídrico de 71%. Pero estas medidas deben replicarse no solo en las personas, así lo recalcan desde Greenpeace, donde aseguran que las empresas y la legislación deben cambiar. Lo que nosotros queremos apuntar es a que se distribuya de una manera racional, a que se ponga por delante el uso humano que debería tener el agua, y eso nos obligará a repensar nuestra legislación, especialmente lo que tiene que ver con el Código de Aguas y con los derechos de agua que están consagrados en la Constitución. Más al sur, el escenario no varía mucho. La región del Maule, el Río Claro, presenta un 53% menos en su caudal, un hecho que obligó a cerrar el sector del parque 7 Tazas. El imponente silencio del paisaje cordillerano del centro del país encierra también un verdadero grito de alerta. Así está hoy el embalse El Yeso, uno de los reservorios de agua fresca más importantes de la región metropolitana. Durante los últimos meses sus cotas ni siquiera se han acercado al promedio histórico y en este momento de sequía está cumpliendo con una función crítica. Está siendo destinado exclusivamente para el consumo humano, o sea, del embalse no se está sacando una gota para la agricultura y la mayor parte de esos recursos fueron recursos de los agricultores que no se les entregó precisamente para poder priorizar el consumo humano. Esto se da en un contexto además donde más del 80% del agua en Chile se utiliza para fines productivos y también forestales. Entonces lo que ocurre acá es que los usos del agua no están priorizados y hoy día lo que está en riesgo finalmente es el agua para el consumo humano, es decir, el agua para un derecho básico que debiesen tener aseguradas todas las personas. Así entonces comenzamos la segunda década del siglo XXI en un escenario que está llegando a un punto crítico. Estamos mal, estamos muy mal. Estamos en unos 87 hectómetros cúbicos, el embalse tiene una capacidad de 220 y como un año normal estamos muy por bajo de un año normal. Hoy día en la cuenca de Santiago, el Maipo y el Mapocho utilizamos prácticamente el 55% del agua en el consumo humano. Entonces el cuidado que tenemos que tener del agua es tremendamente importante en esta cuenca. Cerca del 40% de las comunas del país tienen hoy decreto de escasez hídrica, que en la práctica es el reconocimiento expreso de la crisis por parte del Estado. En muchas de esas comunas, principalmente rurales, el racionamiento es hoy parte de la vida cotidiana. Ya tenemos personas en Chile que se están luchando por partes, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen el agua como lo tenemos nosotros acá, por ejemplo, en Santiago. Pero eso podría cambiar y pronto para la capital. Entre los principales actores involucrados en la gestión y distribución del suministro domiciliario saben que depende de las lluvias de este año si Santiago tendrá o no racionamiento el 2021.
Lo concreto es que el margen para garantizar el consumo humano cada vez se está acortando. A la falta de precipitaciones se suma el retroceso de los glaciares de montaña por efecto del calentamiento global. Todas señales que, según los expertos, requieren un cambio de comportamiento en el consumo de agua. De otra forma, en el futuro cercano, la continuidad del suministro sencillamente no podrá ser garantizada. Las autoridades dicen que el 2021 es probable que el agua se racione. La pluviometría del año pasado es equivalente a la de Arabia Saudita o un país desértico. Las ciudades que están más en riesgo son las grandes ciudades como Santiago, por ejemplo, que se abastece de una cuenca que está muy estresada hídricamente, donde hay poca disponibilidad. Entre las regiones de Atacama y Maule, las lluvias de este año fueron solamente el 25% del promedio histórico. Hemos tenido este año la cuarta parte de la lluvia que tenemos normalmente. El ministro de Obras Públicas se refiere al año recién pasado y hace referencia precisamente a las zonas que fueron declaradas en emergencia hídrica. Todo indica que este problema va a persistir y más aún que es muy posible que siga agravándose. Y por lo tanto necesitamos un cambio cultural porque simplemente no tenemos agua para desperdiciar.